Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de julio de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. Llevábamos mucho tiempo, muchísimo tiempo sin hacer una contraportada y no por falta de ganas, por mi parte. Este es uno de los programas junto al Contraplano que más me gusta hacer, de las muchas contras que hago a lo largo del mes. Pero los 2 últimos meses he estado extraordinariamente liado y esto de verdad no es una excusa. Es que no he estado aquí ningún viernes o casi ningún viernes de los últimos 2 meses. Yo este programa, que sale los sábados, lo preparo el viernes. Lo preparo de mil amores, además, pero si no estoy en Madrid, pues no puedo hacerlo. He estado de viaje, en mayo fui a unos cuantos sitios y en junio también. Así que entre unas cosas y otras pasé un fin de semana, ahora que lo pienso, en Madrid a principios de junio, pero tuve la presentación la firma de mi libro en la Feria del Libro de Madrid, que fue hace justo un mes. Así que nada, entre unas cosas y las otras, la casa sin barrer, o mejor dicho, la contraportada y el contraplano sin hacer. A ver si ahora ya en julio nos ponemos de nuevo al día, que tengo muchas películas y muchos libros pendientes aquí, pues desde hace un montón de tiempo. Voy a mirar ya por pura curiosidad hace cuánto tiempo no hago la contraportada. Esto lo podéis mirar en mi página web, en diazvillanueva.com. Pone Fernando Díaz Villanueva arriba. Bien, si vamos aquí a la derecha, la contraportada, bueno, pues El Mundo de Ayer fue la última. Y esto es, del 6 de mayo, hace casi 2 meses. Ya lo siento, ha pasado más tiempo del que yo pensaba. La última vino El Mundo de Ayer, de Stefan Zweig, Dune de Herbert y La Historia Económica y Social de Colombia, de Germán Colmenares. Esto fue lo último que pasó por aquí. Bien, vamos a ver, ya digo, si en julio esto se estabiliza. No tengo ningún viaje previsto, desde luego, no ningún viaje de trabajo, porque ya julio y agosto vienen a ser tranquilos, de presentaciones de libros y de conferencias. Bueno, tranquilos no, tranquilísimos, no te llaman de ningún sitio porque la gente está a otras cosas. Tampoco tengo previstas vacaciones, así que nada, voy a tratar de hacer, a no ser que no pueda, por alguna otra circunstancia, voy a tratar de hacer la contraportada y el contraplano todo lo que queda de verano. Y yo encantado porque, como digo, tengo un montón de retraso. Bien, si queréis participar en la contraportada, en el contraplano, en cualquier contrarréplica, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz. Esto funciona por notas de voz al siguiente número, es el 690 827909, con el más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España. Respecto a la duración de los mensajes, tratándose de la contraportada, es decir, de recomendaciones de libros, esencialmente, pues sí, esencialmente no, únicamente porque aquí lo que llegan son libros. En el contraplano sí que nos vienen todo tipo de producto audiovisual, como documentales, series, incluso videojuegos, nos han entrado, hasta anuncios televisivos, vamos. Pero en la contraportada son esencialmente libros, ya sean novelas, ensayos, poesía, etcétera. Bien, pues teniendo en cuenta que se trata de libros, que lleva su tiempo a presentar un libro, pues lo normal suele ser entre 1 y 3 minutos, pero tratándose de esto que puede ser algo más largo. Podéis enviar notas de voz de 4 minutos, de 5 incluso. Eso sí, os pido que haya silencio a vuestro alrededor. Parece una tontería, pero no nos solemos dar cuenta, porque lo que son los ruidos externos, nuestro oído, que es un mecanismo de alta precisión, los filtra, pero el micrófono no hace eso. El micrófono lo capta todo. Bien, pues ya sabéis, 690-827909 y unos 3, 4, 5 minutos de duración. Dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Antes de empezar la contraportada de hoy, me gustaría recordar a Carlos Alberto Montaner, un periodista y escritor cubano que murió ayer en Madrid a los 80 años de edad. Me enteré a mediodía, estaba leyendo el periódico y lo vi. Fue, la verdad, una mala noticia. Sabía que estaba muy enfermo ya, pero no pensaba pues que se iba a despedir tan pronto. Dejó de escribir sus columnas, sus artículos. Él escribía en España para El Independiente,
pues hará no mucho tiempo, un mes, no, quizá algo más, 2 meses aproximadamente. Y bueno, la razón por la cual dejó de escribir estas colaboraciones era eso, que tenía su estado de salud, estaba delicado. Tenía ya 80 años, los había cumplido en abril y, en fin, no somos eternos, así que en algún momento nos tenemos que retirar y en otro momento nos tenemos que morir. Bien, pues nada, lo vi, me dio muchísima pena porque yo a Carlos Alberto Montaner, aparte de leerle muchísimo, tuve la suerte de conocerle en vida y de verle en varias ocasiones. Aparte de eso, como ya digo, leí varios de sus libros y todos ejercieron una gran influencia sobre mí en tiempos. La primera vez que le vi fue hace más de 25 años, cuando presentó el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. No sé si algunos lo recordaréis. Es un libro que en aquella época, pues estamos hablando de mediados de los años 90, yo aún era un estudiante universitario, se vendió muchísimo. Luego haría una segunda parte. La segunda parte se titulaba, esto fue a finales de los 90 ya, Fabricantes de Miseria. En ambos casos no era una obra solo suya, sino que escribió con Plinio Apuleyo Mendoza, un escritor colombiano, y Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa, vamos, que es de origen peruano. Bien, tanto Fabricantes de Miseria y sobre todo el Manual del Perfecto Idiota fueron auténticos éxitos de ventas. Cuando sacó este último, el de Fabricantes de Miseria, yo ya había acabado la carrera y recuerdo que lo compré en Estados Unidos, en una librería de Los Ángeles. Me sorprendió encontrarlo allí y me lo llevé puesto. Estos 2 libros son en realidad 2 simples bagatelas al lado de toda su obra periodística y de otros títulos que sí tuvieron un impacto mucho más duradero en mí. Carlos Alberto, que fue un escritor eximio, la verdad es que daba gusto leerle, tiene una obra y que a mi juicio es fundamental para entender la Cuba contemporánea, la Cuba castrista, la Cuba de los últimos 60 años, que se titula Viaje al corazón de Cuba. Esta obra, Viaje al corazón de Cuba, es del año 2000, si mal no recuerdo, pero ha tenido sucesivas reediciones. La última la podéis encontrar tanto en papel como en versión digital, en Kindle, y es del año... Pues no sabría precisarlo, pero debe de ser la última edición de Viaje al corazón de Cuba del año 2015, 2016, más o menos, por ahí debe de andar. Os dejo el enlace en la descripción por si os interesa. Bueno, qué caray, aquí tiene que venir la fecha, ahora que lo estoy pensando. Vamos a ver, porque me he buscado el enlace. Aquí está, Viaje al corazón de Cuba. Bueno, a mí me dice que me bajé este producto el 2 de octubre de 2015. Me lo bajé al Kindle en aquel entonces que estaba yo en Guatemala, así que... Bien, 2015. ¿Cuánto salió? Cuando salió, 2015. Fecha de publicación, 2015. Vamos, me lo bajé yo unos pocos meses después de que saliese al mercado. Tuvo su versión de papel, que no sé, en tapa blanda, que no sé si todavía estará disponible. Está en Plaza y Janés. Veo que es más complicado, aunque creo que se podrá encontrar. Y, por supuesto, la versión Kindle está disponible. Es una portada, además, que hicieron allí en Plaza y Janés muy bonita. Viaje al corazón de Cuba, con una tipografía bonita. Un automóvil de estos americanos de los años 50 que son típicos de las calles de La Habana. Bueno, pues en este libro es de lo mejorcito que podéis leer para entender la Cuba actual. Os lo digo sinceramente y además escrito maravillosamente. Pero vamos, lo mejor de Carlos Alberto no eran tanto sus ensayos, que ya digo eran bastante buenos, o sus novelas, que también las escribió. Esas son más difíciles de encontrar, porque a la novela tiene una llamada Perro Mundo, que es de los años 70, creo que antes incluso de nacer yo. A esto se dedicó hace ya muchos años, en las décadas de los 70 y 80. Pero lo más interesante de Carlos Alberto no era tanto eso, sino como su obra periodística. Por lo menos es a mí lo que más me influyó. Pues yo donde encontraba, llegó a tener su columna sindicada en no sé cuántos diarios de toda Hispanoamérica y también de España. Él además ha estado escribiendo durante 60 y tantos años, porque creo que empezó a escribir con 18 y se ha muerto con 80, calculadlo. Prácticamente pues hasta mayo de este año ha estado escribiendo su columna. Bien, yo sinceramente os lo digo, es uno de los mejores periodistas que he conocido en mi vida. Su forma de enfocar los temas, de ir tomando los hechos y desmenuzándolos, era un tipo que reflexionaba muchísimo sobre el tema que estaba abordando. Lo recorría de arriba abajo y luego pues nada, ya se sentaba y escribía su crónica. Se metió incluso en cosas modernas, ¿no? Hace unos años. Recuerdo cuando empecé yo a hacer la contracrónica. Esto fue en el año 2016, que él ya tenía, o empezó también por aquella época, no lo recuerdo bien, pero vamos, empezó a subir sus audios
a su canal de YouTube. El canal de YouTube lo voy a buscar porque entiendo yo que lo seguirá teniendo activo. Vamos a ver, subía sus audios de actualidad, generalmente de actualidad o estadounidense o cubana o hispanoamericana. Y Carlos Alberto Montaner, pues no, veo que no está ya este canal disponible. Pero vamos, que en su momento, o quizás que no lo he buscado bien, que también es una posibilidad, ¿no? Bien, pues subía unos audios breves de unos 5, 6, 7 minutos en los que hacía eso, desmenuzar un tema de actualidad, pero estuvo, vamos, durante varios años haciéndolo. Yo recuerdo ponérmelo en tiempos de Donald Trump, en las elecciones, en las de 2016 y posteriormente, temas de Estados Unidos. Él vivía a caballo entre Miami y Madrid. Ha terminado muriendo en Madrid, él tenía una casa aquí, luego pues en Miami, que es donde había estudiado. Él se marchó de Cuba siendo muy jovencito, tenía 18 años cuando salió de allí y la carrera ya la estudió en la Universidad de Miami. Bien, pues para que veáis que hasta el último momento tenía 75 años y estaba grabándose sus audios para subirlos a internet. Esta es una de las grandes cosas de este oficio, que lo que te retira del oficio es la vida. Es una de las cosas que a mí más me gustan. Puedes seguir escribiendo o grabando tu programa hasta casi el último día. Y eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Ya sé que hay gente que está deseando jubilarse y a ver cuándo cumplo 65 y puedo mandarlo todo a freír espárragos y dedicarme a vivir la vida. Bien, para mí por lo menos, y creo que también para Carlos Alberto, bueno, no estoy convencido que para Carlos Alberto vivir la vida era escribir sus artículos y preparar estos comentarios que hacía radiofónicos, participar en televisión, hacer sus libros, etc. Luego tuvo también, y creo que es por esto por lo que Carlos Alberto pasó a la fama o se fue más conocido, fue por su militancia anticastrista. Su militancia anticastrista fue muy activa, especialmente en los años 90 y también en la primera década de este siglo. Muchos incluso hablaban de que sería el próximo presidente de Cuba, después que caería el castrismo y que después llegaría Carlos Alberto Montaner. Evidentemente fantaseaban con esa idea, ¿no? El castrismo era mucho más fuerte de lo que se pensaba. En los 90... lo que fundó Carlos Alberto Montaner fue la Unión Liberal Cubana, un partido de nuevo cuño que nada tenía que ver con lo que había sido la política cubana anterior al castrismo, concebido ya en los años 90 del siglo XX, concebido ya 30 años después de llegado el castrismo, con una idea muchísimo más moderna, y luego a partir de ahí se distinguió como una de las voces más críticas contra la dictadura en Cuba. Era una de las... siempre que pasaba algo, Montaner aparecía por un lado o por el otro, ¿no? Tenía estudiado al régimen castrista, sí. De hecho, si querías saber algo, había pasado algo en Cuba y no lo entendías muy bien, no había más que llamarle. Y te lo explicaba con una clarividencia sorprendente. Pero vamos, esto en el régimen sentó especialmente mal eso de que les apareciese un tipo bien parecido, que escribía bien, de formas muy moderadas y muy tranquilas, que tenía cierto tirón, y empezaron pues a montarle una campaña feroz contra él. Le acusaron incluso de terrorismo, sí, de terrorismo, a pesar de que le había salido del país cuando tenía solo 18 años, ¿no? Le acusaban concretamente de haber colocado explosivos en una tienda en el año 1960, cuando tenía 17 años, ¿no? Pero aquello, evidentemente, lo único que consiguió fue que su nombre, tanto yo creo que en Cuba y sobre todo en el extranjero, fuese todavía más conocido. Bueno, el hecho es que Carlos Alberto Montaner, y eso lo contaba él, siendo jovencito en su adolescencia, obviamente, porque pertenece a esa generación de cubanos que tuvo que salir de Cuba pues con la mayoría de edad, ¿no? Con los 18 años, incluso algunos salieron antes. En este caso, él sí recordaba la Cuba previa al castrismo, pero la recordaba de una manera bastante lejana. Claro, es como si preguntas a alguien que te hable de sus 18 años cuando tiene 75. Pues sí, lo recuerda, evidentemente, ¿no? ¿Cómo era tu barrio? ¿Cómo era tu ciudad? Pues cuando tenías 18 años. Pues sí, tiene unos recuerdos más o menos claros. Pero en el caso de Carlos Alberto se juntaba que no había podido volver a Cuba. El gobierno le perseguía, ya digo que le llamaba terrorista. Entonces tenía una idea de Cuba tan lejana, pero a la vez tan cercana, porque buena parte de su carrera giró precisamente en torno a esto de Cuba, ¿no? Bien, pues de joven él apoyó la revolución, siendo un adolescente, pero pronto se dio cuenta de que la dictadura que estaba implantando Fidel Castro era aún peor que la de Fulgencio Batista. Así que nada, le metieron en un corral
correccional para menores del que se escapó, se refugió en una embajada en La Habana y consiguió un salvoconducto para salir de ahí y se marchó del país para Miami. Su padre, que también era periodista, y su madre también se marcharon. Lo último que escribió Carlos Alberto Montaner fue un libro de memorias que se titula, sin ir más lejos, el último libro que escribió. Ya digo que el último artículo es de hace, no llega a un par de meses. Se titula este libro de memorias, sin ir más lejos, exactamente lo tengo aquí delante, estoy buscándolo para que contaros. Pues mira, 1044 versión Kindle, es un libro del año 2019. Lo publicó, ya digo, 4 años, no llega ni a 4 años, y es un libro delicioso, en el que repasa su vida, la vida de un eterno exiliado, obviamente. Hace ya muchos años, creo que esto fue en 2006, sí, fue en 2006, porque fue cuando Fidel Castro se retiró de la primera fila para dejar paso a su hermano. Esto sucedió, lo recuerdo a la perfección, en el verano de 2006. Bueno, pues me dijo en aquella ocasión, pues se lo pregunté, obviamente. Le dije, bueno, esto ¿cómo lo ves? Estaba evidentemente muy contento porque veía, hay posibilidad. Si realmente es cierto que se retira, que se muere, pues igual se sobreviene la transición. Pero vamos, no sucedió, evidentemente, y me dijo que lo que más rabia le daba era morirse antes que Fidel Castro. Eso tampoco sucedió. Montaner pudo ver en 2016 cómo pasaba el cadáver de Fidel Castro delante de su puerta. Lo que no ha conseguido ver, y esto sí que es una lástima, es esa Cuba liberada de aquel espantoso régimen. Un régimen, pues, que cumplió 64 años. Sí, justo, 64 años en enero de este año. En fin, mi reconocimiento y homenaje a este gran hombre que tanta influencia tuvo sobre mí, y sobre mi manera también de entender el periodismo. Os dejo en la descripción del programa algunos libros suyos y, por supuesto, voy a dedicarle el programa a él. Solo faltaba. El libro de la semana, naturalmente, es de Carlos Alberto Montaner. Bien, os dejo en la descripción algunos libros suyos que aún se pueden encontrar en Amazon, como Viaje al interior de Cuba. El caso de los manuales, el manual del perfecto idiota y el Fabricantes de miseria, lo he buscado, pero ya no está disponible. También está, según veo, Las raíces torcidas de América Latina. Este es un libro del año, pues no recuerdo en qué año lo sacó, pero se le hizo una reedición posteriormente, en torno al año 2016 o 2017, y es un libro que está muy bien, de Las raíces torcidas de América Latina. Con ese título ya os podéis imaginar que se trata en cierta medida de una respuesta a las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Voy a buscarlo porque esto aquí lo tengo, que lo había aquí lo tenía en esta pestaña. Bien, la última edición es del año 2018, 17 de abril de 2018. Hace nada, hace 5 años, aunque el libro, eso sí, es anterior. Bueno, el planteamiento del libro está muy bien. Dice: ¿por qué Latinoamérica es el segmento más pobre y subdesarrollado de Occidente? Es frecuente que las referencias del continente europeo lo perfilen como un ideal que debemos alcanzar, llamándolo incluso a la cumbre de la civilización. Pero, ¿qué podemos decir de sus procesos colonizadores, particularmente los realizados en el Nuevo Mundo? En Las raíces torcidas de América Latina, Carlos Alberto Montaner arranca del origen y nos brinda un debate profundo acerca de la legitimidad de la colonización y la construcción de esta región. Habla del drama y la insatisfacción entre conquistadores y conquistados, analiza el incesante proceso de mestizaje y la vasta cultura que se gestó a partir de este hecho. Nos lleva también a comprender las razones del subdesarrollo y plantea una angustiosa pregunta. Si nuestras raíces históricas se encuentran torcidas, ¿estamos permanentemente condenados al subdesarrollo, a la tiranía y al atraso cultural? ¿O es posible que alguna vez América Latina pase a formar parte del pelotón de avanzada de Occidente? Bueno, él es optimista. Dice que, si se hacen las cosas bien, por supuesto, que de ninguna manera Hispanoamérica está condenada al subdesarrollo y a las dictaduras, ni muchísimo menos, ¿no? Bien, también de Las raíces torcidas de América Latina, os lo dejo aquí y, por supuesto, os dejo también sus memorias, que, como os decía, se titulan Sin ir más lejos. Una de las frases más bonitas que tiene en este libro, que ayer, por cierto, se la puse en Twitter, una frase extraída del libro que dice lo siguiente: llegó la hora de recapitular. Hay que ir haciendo las maletas. Desaparecer es una actividad ingrata que solo se justifica porque es la única prueba irrefutable de que hemos vivido. En fin, ya digo, sus memorias, sin ir más lejos. Se puede ir tranquilo porque Montaner llegó muy lejos.
Tras este recordatorio a Carlos Alberto Montaner, no he podido prepararlo mucho más porque ha sido una cosa rápida. Vamos, entre que me enteré de que había fallecido y me puse a grabar el programa, pues han pasado apenas 3 o 4 horas, lo justito para buscar un poco libros por aquí y por allá, ¿no? De haber sido esto, haber sucedido ayer o anteayer, si me hubiera preparado alguna cosilla más. Pero bueno, ahí lo tenéis, os dejo sus libros y vamos a pasar ahora ya con Contraescuchas. Empezamos con Luis, que es de Orihuela, en Alicante, y que nos trae un libro que yo no conocía, pero que me parece, y creo que os lo va a parecer a vosotros también, muy interesante. Bien, esto va para la contraportada. Te quería recomendar un libro de hace tiempo ya, pero que para mí es una maravilla, porque entre otras cosas me lo dio mi padre. El libro es Náufrago Voluntario y el autor es Alain Bombard. Editoriales ha habido varias, está en francés y tal, en España está en papel, ya no se encuentra, o es muy raro encontrarlo, pero sí está en Kindle. Alain Bombard era un médico que trabajaba en el norte de Francia y a raíz de una serie de naufragios se dio cuenta de que los náufragos había muchísimos muertos que morían prácticamente sin razón de ser, porque no habían llegado al límite del tiempo sin agua o sin comida, y que influía muchísimo la cuestión psicológica. Luego, aparte, también el tema de que él mantenía que podía mantener a un náufrago podía mantenerse en la mar con lo que la mar daba durante bastantes días. Entonces hizo varios intentos. Esto criticado muchísimo por las autoridades, por los marinos y tal, porque decían que él no era un profesional del sector y cómo iba a decir que se podía beber agua de mar, por ejemplo, en pequeñas cantidades y cosas de estas. El caso es que salió con una Zodiac, que en aquel momento se acababan de inventar prácticamente, y salió de Marsella con un compañero. El compañero se desembarcó en Baleares y desde Marsella llegó prácticamente hasta el Caribe. Solo con una Zodiac, con víveres pero sellados, para que se demostrara que él se alimentaba de agua de mar, por poner un ejemplo de las cosas que hacía. Echaba por la popa un trapito, o sea, un pañuelo mediano, y con eso recogía todos los días una cucharadita de plancton que llevaba la suficiente vitamina D para no tener escorbuto. Y así con muchas cosas, estrujaba a los peces voladores que caían para sacarle el jugo, que es básicamente agua. En fin, es un libro increíblemente interesante, verídico, y lo recomiendo encarecidamente. Se llama Náufrago Voluntario, del doctor Alain Bombard. Muchas gracias, y un saludo y un fuerte abrazo. Como decía antes, no conocía este libro, Luis, pero entre lo que nos cuentas, lo que me contabas, nos has contado a todos a través de la nota de voz, más lo que he encontrado por ahí buscando, pues ya digo, me parece un libro la mar de interesante, y nunca mejor dicho lo de la mar. Por lo que he podido leer por ahí, el protagonista del libro, Alain Bombard, era un médico de un hospital francés, que estaba, pues era un hombre joven evidentemente, que estaba en un hospital, que tenía un hospital de un puerto francés exactamente, que nada, en un momento dado, pues vio cómo entraban unos marineros víctimas de un naufragio. Estaban ya medio muertos, ¿no? No lograron allí en el hospital salvar la vida a ninguno de ellos y él se reprochaba no haber podido hacer nada por ellos. Además, viviendo como vivía en un puerto de mar, pues oía continuamente historias de náufragos que le venían a decir: cómo se te hunde el barco y no llegue el socorro rápido, apaga, ya está, hasta ahí has llegado. Vas a durar 2, 3 días, ni uno más. Al final el mar te va a engullir. Así que él decidió que lo mejor era buscar información sobre qué pasaba en un naufragio. Simplemente, como se quedaba uno en función, pues de la climatología, del lugar donde naufragase, etcétera. Que llevaba un naufragio en su bote, que podía rescatar del barco, muchas veces nada, porque caía al agua y pues se subía a un tablón del barco o a un simple bote salvavidas que no llevase nada. Pues nada, empezó a investigar, pero claro, nada como la práctica. Así que pensó que lo mejor era convertirse él mismo en un náufrago.
Él sabía que 9 de cada 10 náufragos morían, me hizo esta estadística, morían en los 3 primeros días posteriores al naufragio. Eso sí, conseguían subirse a un bote o un tablón, evidentemente. Si se quedaban en el agua, morían allí ese mismo día. Pero eso me parecía muchísimo, decía, pues un porcentaje de mortandad altísimo. Así que lo que hizo fue comprarse una Zodiac, que era pues, las Zodiac que estaban empezando en aquel entonces, estos botes hinchables, estaban empezando en aquel entonces a tener, acababan de lanzarse, pues ya son unos botes muy populares, pero vamos, en aquel entonces era una embarcación todavía relativamente novedosa. Y se hizo a la mar sin agua ni comida para estudiar cómo obtener ambas cosas del entorno. No lo hizo, por supuesto, a lo salvaje, no es que se tirase al mar al día siguiente, venga, voy a la playa, echo la Zodiac y voy a ver cómo sobrevivo, ya se me ocurrirá algo. No, antes del viaje se dedicó durante unos cuantos meses a estudiar en un laboratorio la composición química del agua de mar que llevaba, a estudiar también el plancton, a estudiar las distintas especies de peces y de qué estaban compuestos. Él se enteró, por ejemplo, que los peces en el mar, a pesar de vivir en un ambiente extremadamente salino, están compuestos en más de un 50% de agua dulce. Y que, de hecho, la carne de pescado tiene menos sal que la carne de ternera. Claro, esto le apareció el sol. Dijo, ya está, no tiene más que el secreto está en los peces y en el plancton. Había que pescar y exprimir el pez. No tanto comérselo como exprimirlo. Para no hacerlo solo, él planificó ya un viaje de prueba. Buscó un compañero de viaje, lo anunció en un periódico y solo le respondieron al principio, claro, bromistas que le pedían que se llevase a su suegra o directamente suicidas. Me voy con usted y después tíreme al mar o algo así. Nada, al final encontró un aventurero británico y ambos se embarcaron en Mónaco para viajar hasta Menorca. Hicieron la travesía, que no es que esté muy lejanas, en Mónaco de Menorca, pero claro, iban en una Zodiac con una vela, ¿no? Les llevó un par de semanas en las que estuvieron a régimen sin agua y sin comida, ¿eh? Estuvieron a régimen de peces que iban pescando exprimidos y cucharaditas de plancton. Pero aquello era tan duro que el británico se apeó. Decidió quedarse en Menorca y buscarse la vida. Bien, con este viaje de prueba hecho, un viaje cortito entre Mónaco y Menorca, pues pensó que lo suyo, claro, no todo el mundo, no todos los náufragos naufragaban entre Mónaco y Menorca. Es decir, en un mar interior, no excesivamente problemático y en una distancia tan corta, que lo normal solían ser los naufragios en el Océano Atlántico, en el Índico o en un mar embravecido, ¿no? Así que se echó al Atlántico en su Zodiac. Llevó su Zodiac hasta Marruecos, él prefería navegar por los mares del sur, que era un protectorado francés en aquel entonces. Estamos hablando de que este hombre hizo el viaje hasta principios de los años 50 y navegó desde Casablanca hasta Las Palmas de Gran Canaria. Y desde allí partió en dirección a América, sabedor de que no iba a encontrarse problemas de temperatura, pues estamos hablando de en torno al trópico de Cáncer, y no solo eso, sino que los vientos, tenía plena constancia de que le iban a llevar en dirección oeste, como habían llevado pues a los barcos de Colón o a las flotas españolas que iban hacia América durante siglos, ¿no? No llevaba motor, tan solo una vela y unos remos. Tampoco llevaba caña de pescar. Se fabricó un arpón con el remo y pescó a su primer pez. Se lo comió exprimido y con sus espinas fabricó anzuelos. Era una Zodiac normal y corriente, poco muy grande, unos 5 metros de eslora, una cosa así, con nada, una pequeña quilla, el casco que tienen las Zodiacs por debajo, de madera, ¿no? La llamó el hereje, porque decía que le estaba demostrando una hipótesis que consideraban muchos herética, que era imposible, que una vez uno estaba naufragado, pues tenía que morirse, sí o sí. Bien, os preguntaréis cómo lo hizo. Bueno, pues el agua, como había hecho entre Menorca y Mónaco, el agua lo obtenía del pescado. Pescaba, primero con el arpón, luego ya posteriormente con la caña, y los exprimía. Fue haciéndose, de hecho, una despensa dentro de la Zodiac. Cuando llegó a América, al Caribe, los que la rescataron encontraron que tenía todavía peces preparados allí para comer. Lo que hacía era cortar los peces en trocitos pequeños y exprimirlos con la camisa. De ahí lo que salía pues era un jugo. Un jugo formado, pues por el jugo propio del pescado, que tenía un sabor, por lo visto, muy desagradable. Pero era algo dulce. Para evitar el escorbuto, todos los días comía plancton, porque es muy rico en vitamina C. Lo que hacía era echar un calcetín al mar, atado a una cuerda,
y de ahí ya sacaba el plancton. A diferencia del pescado crudo, eso según parece, eso le gustaba, sabía bien, sabía como a gambas, una cosa así. Vamos, que si tenía que elegir entre comer pescado, entre exprimir el pescado y comerse el plancton, prefería el plancton. Bueno, tardó 25 días en llegar hasta cruzar de Gran Canaria hasta Barbados, en cruzar el Atlántico. Una vez allí, pues nada, ya fue rescatado, se encontraba por lo visto al borde mismo de la muerte, pero había sobrevivido. Fue el primer hombre que sobrevivió al cruce del Atlántico sin agua y sin embarcar agua ni comida. Bueno, sin más agua y comida que la que había ido encontrando a lo largo de su travesía. Regresó a Francia y fue entonces ya cuando escribió este libro que nos trae Luis, este de Náufrago involuntario. Un libro que, según parece, salvó muchísimas vidas posteriormente, de quienes evidentemente se convirtió en un superventas entre gente de mar, ¿no? Y que pues naufragaron por desgracia y sabían las lecciones que había aprendido con su propia carne, el autor, Alain Bombard, ¿no? Le dieron, según parece, una condecoración y se convirtió en alguien muy popular en Francia. Llegó incluso a ser eurodiputado. Vivió ya muchos años más. Según he ido a mirar, cuando murió este hombre, pues murió en 2005, es decir, cuando tenía ya 80 años. Bien, el libro se puede encontrar en español, pero de aquella manera. La última vez que se publicó fue en el año 1999. Y hay, bueno, pues un libro de segunda mano, simplemente una editorial pequeña que lo publicó en aquel momento. Eso sí, si leéis francés, lo tenéis en francés, sin problemas, incluso en versión Kindle. Se titula Naufrage volontaire, sans vivre sur l'Atlantique. Esto Alberto Garín lo pronunciaría en condiciones. Así que si tenéis, entiendo que en inglés también... en inglés también está agotado. Hay que ir a una edición antigua de Bombard Story, se llama. O quizás este de Bombard Story es su historia contada y no tanto bueno, que sería una tontería, claro, si tienes la historia contada por el propio autor, ¿para qué hacer una historia contando lo que ha contado el propio autor? Pero en fin, bueno, pues ahí lo tenéis, os lo dejo, ya sabéis, en la descripción. Bien, vamos ahora con Daniel, que nos trae una serie de novelas de Isaac Asimov. Hola Fernando, quiero enviarte aquí una recomendación para la contraportada. Se trata de una serie de novelas de Isaac Asimov sobre un personaje llamado Lucky Star, como estrella afortunada. Pero bueno, el apellido Star tiene una R doble. La idea de cada uno de estos 6 libros es resolver un misterio en algún lugar del sistema solar. Una vez en Marte, el título de la novela es Space Ranger, la siguiente es Los piratas de los asteroides, siguiente Los océanos de Venus, el gran sol de Mercurio, las lunas de Júpiter y los anillos de Saturno. Las escribió con seudónimo Paul French en vez de Isaac Asimov, pero bueno, así no tiene más detalle. Hay 3 razones por las cuales yo creo que estos libros son muy interesantes. En primer lugar, porque son literatura juvenil y son fáciles para alguien que empiece. Y también, enlazando con esto, hay un segundo punto, que es que hablan de ciencia. Y está muy bien para hacer que una persona, un adolescente, sienta interés por la ciencia, ¿no? Porque el personaje principal de las novelas viaja por diferentes cuerpos del sistema solar, siente la gravedad, la atmósfera, siente la temperatura, las fuerzas de acción y reacción, cómo son, ve el sol, cómo cambia de lugar a lugar, ve las diferentes lunas. Total, tiene mucho atractivo en ese lado. Como tercer argumento, es muy interesante por entender cómo ha cambiado la visión del universo y también del mundo que nos rodea. Están escritos en 1950, hace 70 años, y la ciencia ha avanzado mucho. Y el propio Isaac Asimov escribió unos preámbulos en 1970 que a su modo también ya están obsoletos porque han pasado 50 años. Y también, tanto como la ciencia como ha avanzado, es interesante cómo el entorno o la visión que tenía el escritor del mundo que le rodeaba era la normal, era hijo de su tiempo, digamos. Describe una fantasía futura que es muy similar a la Guerra Fría, superpotencias que han de evitar la guerra. Y también describe una superpoblación, de que había 5.000 millones de personas en ese mundo, esa tierra futura, cuando eso ya está ampliamente superado, ¿no? Es muy bueno ver cómo los miedos del pasado no eran tan terribles. También el vocabulario que utiliza es de la ciencia ficción antigua. Cuando algo es muy potente dice que es atómico. Las armas son desintegradores
y se comunica por ondas subetéricas, un vocabulario totalmente obsoleto. Por lo tanto, simplemente quería decir que estos son libros interesantes, literatura juvenil, muy bien para empezar a leer sobre ciencia y que, permiten generar debates sobre cómo ha cambiado la visión del mundo y la ciencia. Finalmente, muchas gracias, Fernando, y que te vaya bien. Esta de Lucky Star es una serie de novelas para jóvenes que Isaac Asimov escribió al principio de su carrera, en la década de los 50, cuando Asimov tenía unos 30 y tantos años, más o menos. Son, como nos comenta Daniel, varias novelas cortas que Asimov firmó con un seudónimo de Paul French. ¿Por qué utilizó ese seudónimo? Pues seguramente porque todavía Isaac Asimov como tal no era muy conocido y podía permitirse ese lujo. Cuando tienes ya tu firma consolidada, pues la firma te ayuda a vender libros, evidentemente, ¿no? Y pues no te puedes permitir el lujo de ponerte un seudónimo, a no ser que quieras que tus ventas bajen de manera repentina. Pero, si estás empezando, es el momento de elegir el seudónimo. Los seudónimos literarios se eligen al principio de la carrera literaria, no durante, ni mucho menos al final. Así que nada, lo firmó con eso, aunque luego ediciones posteriores de la serie esta de Lucky Star ya van firmados como Isaac Asimov. Son 6 novelas cortas, los títulos son los siguientes. Las 6 llevan lo de Lucky Star. Uno es El Ranger del Espacio, Los Piratas de los Asteroides, Los Océanos de Venus, El Gran Sol de Mercurio, Las Lunas de Júpiter, Los Anillos de Saturno. Estas son las 6. Bien, a pesar de que han pasado casi 70 años desde su publicación, siguen editándose, incluso en español. Los publica una editorial pequeña llamada Editorial Alamut, que según veo tiene todos los capítulos, los 6 condensados en 2 volúmenes, 3 y 3. Nos cuenta lo siguiente la editorial Alamut. En este primer volumen se recogen 3 de las aventuras protagonizadas por Lucky Star, intrépido e ingenioso cruzado de la justicia interestelar. Nacido de la pluma de uno de los autores más galardonados e influyentes de la ciencia ficción contemporánea, Isaac Asimov. David Starr, patrullero del espacio, el envenenamiento de los alimentos procedentes de su colonia marciana ha llevado a la Tierra al borde de la catástrofe. De incógnito, el Consejo de la Ciencia decide enviar a David Starr, el más joven de sus miembros, a las tierras de cultivo de Marte para descubrir la verdad que se oculta tras los asesinatos. Luego está Lucky Star y los piratas de asteroides. Hace años, los piratas del cinturón de asteroides asesinaron a los padres de David Starr, cambiado de personaje. Ahora esos mismos piratas se han convertido en una amenaza para el comercio y la seguridad del vasto imperio terráqueo. En su afán de venganza, David Starr, Lucky para los amigos, planea infiltrarse en la guarida secreta de los piratas y poner fin de una vez por todas a sus atropellos. Luego está el siguiente, que sería Lucky Star y los océanos de Venus. Lucky Star parte hacia Venus tras enterarse de que su compañero de habitación en la academia ha sido acusado de traición, pero una vez allí se verá envuelto en un maquiavélico complot para esclavizar a la humanidad. Entre los inmensos y siniestros océanos de Venus, bajo la frágil cúpula de la colonia terrícola, se oculta un turbio misterio que solo Lucky Star será capaz de resolver. Bueno, en el segundo libro, pues el segundo volumen de la editorial Alamut, pues lo que tenemos son los siguientes, ¿no? Este del Gran Sol de Mercurio. Son todas, la verdad es que este hombre, Isaac Asimov, tenía una imaginación extremadamente fértil, ¿eh? El proyecto Luz tenía como objetivo convertir el desierto en bosque y la tundra polar en sabana. Pero en el lejano Mercurio, donde se desarrolla el proyecto, acechan los fantasmas. O eso tiene entendido Lucky Star, enviado a desenmarañar la trama del asesinato, locura y sabotaje que rodea el experimento científico, y que para ello deberá internarse bajo la superficie calcinada de un planeta supuestamente muerto. Luego ya por el siguiente sería Las Lunas de Júpiter. Bueno, así podríamos seguir. En fin, no hace falta que os cuente mucho más. Le he hecho una lectura de las principales, de las primeras sinopsis, y os podéis hacer una idea que es lo que es, ¿no? Me parece una lectura muy oportuna para jovencitos de vacaciones, que las acaban de empezar, por cierto. Aunque algo me dice, no sé por qué, que los jovencitos están más a otras cosas durante las vacaciones. Más a otras cosas como jugar con la PlayStation o con el... que está Sergio ahora emocionadísimo. ¿Cómo se llama este juego? No me acuerdo, uno de la Switch, de la Nintendo, tiene el Zelda. Bueno, lleva con este juego un par de meses que no piensa en otra cosa. Bien, seguimos con Martín, que nos trae un libro sobre historia de China. Y bueno, lo que yo vengo a recomendar, o el libro que vengo a recomendaros a los contraescuchas, se llama la breve historia de la China milenaria. Es un libro escrito por
Gregorio Doval para una editorial que se llama la Editorial Nautilus, que siempre escribe estos libros de divulgación histórica y divulgación científica y de otras muchas ramas como la política, la antropología, etc. Este libro, como obviamente su título indica, trata sobre la China milenaria, es decir, la China anterior a la que conocemos actualmente, abarcando desde el periodo de las dinastías Xiang y Shang, de las que se desconoce de su existencia, o incluso desde los orígenes mismos de los primeros Homo sapiens en China, hasta la dinastía Song, antes de que la invadan los mongoles. Es un libro pequeño, breve, de 8 capítulos. Abarca también historias muy interesantes, por ejemplo, la historia de la emperatriz Wu Zetian, que llegó a convertirse en creo que la primera y la única soberana que tuvo China como emperatriz a lo largo de toda su historia. Luego también el caso del amor del amor y el romance que tuvieron el emperador Xuanzong y su concubina Yu Huan. O luego también, por ejemplo, historias como las del enfrentamiento que tuvieron Xiang Yu y Liu Bang, el padre de la dinastía Han en este sentido, y de cómo este tuvo que suicidarse con su concubina, lo cual inspiró historias románticas como la de Adiós a mi concubina, que creo que se llevó al cine, si no me equivoco. Luego también te habla sobre todo de la relación que tuvieron, por ejemplo, los chinos con los Xiongnu, por ejemplo, es decir, las tribus de las estepas y de los desiertos de Mongolia, por ejemplo. O luego también, sobre todo la que me encanta o la que me gusta mucho más es la dinastía Zhou y los periodos que tuvo, tanto el Zhou occidental como el Zhou oriental, así como el periodo de los reinos combatientes y el periodo de las primaveras y los otoños, que es donde surgen tiene escuelas de pensamiento como la de Confucio o Lao Tse, por ejemplo. Entonces yo os lo recomiendo si os interesa muchísimo la historia de la China antigua. Sobre todo espero que algún día hagas, Fernando, alguna contrahistoria sobre una de las dinastías. Por ejemplo, la dinastía Han, que es la que abre oficialmente, entre comillas, la ruta de la seda como tal. O la dinastía Zhou, con los periodos que te acabo de describir. O también, por ejemplo, una sobre Qin Shi Huangdi, o el emperador amarillo, creo que es la traducción, que básicamente construyó un mausoleo gigantesco del que los investigadores tienen miedo de entrar porque hay trampas todavía que se desconocen. O también el emperador conocido por los soldados de terracota. Es un periodo bastante interesante al fin y al cabo, así que muchas gracias y un saludo. Esta breve historia de China pertenece a esa colección de breves historias de la editorial Nautilus. Algunas ya han pasado por aquí. El tema de la historia de China es complejo por desconocido, no por nada. De ahí que siempre es bienvenido un libro que exponga una historia tan larga en poco más de 300 páginas. Hay que quitarse el sombrero ante este hombre, sinceramente. Gregorio Doval se llama, porque no sé, se me antoja difícil, y cuidado que yo tengo cierta propensión a condensar y facilidad para condensar. Para condensar algo tienes que conocer ese algo antes muy a fondo, de otra manera no puedes condensarlo. Cuando te pones, qué sé yo, cuéntame la Revolución Francesa en 1 hora. Bien, tienes que conocer la Revolución Francesa hasta sus detalles más nimios, porque si no, no puedes resumirlo y llevártelo a esa hora de duración. Lo mismo se puede decir cuando te piden que lo dejes en 3 o en 4 páginas, ¿no? Bien, pues esta breve historia de China, y es breve porque tiene 300 y pico páginas, la tengo aquí, tiene 338 páginas. Lo que nos cuenta la editorial al respecto en su sinopsis es lo siguiente: un intenso repaso por 4.000 años de historia para conocer la cultura, las costumbres y la religión del imperio de Zhonghuo, que significa Tierra Central o el Imperio Central, que se consideró a sí mismo el centro del mundo y que conocemos todos como China. Esta obra relata de forma rigurosa y totalmente amena los orígenes de este imperio, que ha gozado de una historia longeva y compleja, protagonizada por personajes sorprendentes.
Así tendremos la oportunidad de conocer al gran emperador amarillo, a Qin Shi Huang, y a su maravilloso mausoleo resguardado por un formidable ejército de terracota, a Confucio y las 100 escuelas de pensamiento. Recorreremos también en estas páginas la Gran Muralla, la Ruta de la Seda o los vastos escenarios en los que se desarrolló China. Las fértiles cuencas de los ríos Yangtze y Amarillo, las inaccesibles cimas del Himalaya y el Karakorum, la brumosa meseta del Tíbet, las inacabables estepas de Mongolia y Manchuria, el impenetrable desierto de Gobi. Esta breve historia de la China milenaria relata la imprescindible historia de este imperio que fue invadido, pero nunca conquistado, y que, lejos de doblegarse ante sus enemigos, supo absorberlos y sacar de ellos las fuerzas para nutrir la sucesión de sus incesantes dinastías imperiales. Bien, como nos comenta Martín, este libro llega hasta la dinastía Song, que reinó entre los siglos X y XIII, siglos X y XIII nuestros, de Occidente, es decir, en la plena Edad Media, que diríamos aquí. Tras ellos vinieron los Yuan, luego los Ming, los Jin y los Qing, que fueron los últimos hasta su destronamiento en 1912. Bien, pues ahí os lo dejo. Lo tenéis naturalmente en tapa blanda y en versión Kindle. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contrarréplica, tendremos mañana, esta contraportada recuperada después de pues casi 2 meses sin poder hacerla. Así que nada, os emplazo a que regreséis por aquí mañana.